Buenas tardes, gracias por conectarse. Camino Nuevo. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Estamos todos aquí, los que se conectan, saben que tenemos una, pues no enseñanza, sino queremos entre todos entender qué es el Evangelio de Dios. Algo que se nos ha ocultado, algo que realmente no sabíamos. A mí cuando me hablaron que se sabía yo que existía otro evangelio, yo decía, bueno, ¿qué otro evangelio es el que existe? ¿Cómo me dices tú que hay otro? Yo conozco cuatro evangelios y pues yo ya me había hecho inclusive así muy erudito en esos cuatro evangelios. Teníamos el privilegio de pues estar trabajando en una iglesia muy grande con casi una membresía de 10,000 personas y estábamos allá en la Ciudad de México trabajando en ello y pues en el área de evangelismo estábamos pues que imparables porque andábamos por todos los estados de México llevando un curso que se llamaba Cómo compartir tu fe. Después de todo eso, nos decidimos llegar a Estados Unidos, a Dallas, Texas, para aprender ahí. Estuvimos 4 años, mi esposa y yo, eh, con mucho conocimiento, mucho conocimiento. Pero después de todo ese conocimiento, después de toda la preparación, después de todo ese ámbito hermoso de lo que es el evangelismo, pero desafortunadamente no habíamos entendido de que el ser humano está plagado de algo que pues ni nos imaginamos que tengamos dentro y que se llama religiosidad. Usted nos oye constantemente hablar de que qué es la religiosidad. Bueno, es algo que Dios aborrece en usted y en mí, porque la religiosidad fue algo que Satanás colocó en el primer hombre que hubo en la tierra y este hombre se la creyó. Sí, Satanás le hizo la oferta que serías como Dios, le dijo a Eva, comieron de un fruto y ahora el ser humano conocemos el bien y el mal, que es producto de un árbol prohibido en el cual no se debió haber tocado ese fruto porque murió el ser humano espiritualmente hablando. Se separó de su Dios, que Dios, nuestro Dios es espíritu, recuerde, y el ser humano al separarse de Dios pierde toda esa virtud de conectarse en lo espiritual con Dios, que es espíritu, y nos conectamos a las cosas físicas, a las cosas que son pues movidas por un ámbito de mentira. La misma Biblia nos habla de que usted y yo estamos viviendo en algo que se llama mentira y que está gobernado, perdón, por el padre de mentira, que es Satanás. Entonces, estamos en manos de unas entidades espirituales que pues nos dan una arrastrada pero tremenda y pues ahí uno se conforma, la vida es así, dice uno, hay muchos que se suicidan, hay otros que se meten al vicio, abandonan a la familia. Hay tantas cosas que empieza uno a hacer porque el concepto religiosidad que traemos dentro de nosotros nos lleva a considerarnos como si fuésemos Dios. Inclusive nos dicen, no respetamos las leyes de Dios. Están los mandamientos, dice no matarás, y usted vea cómo está la tasa de asesinatos, de crímenes, de pues también con las mujeres que se están haciendo los feminicidios, y el ser humano toma el lugar como si fuese Dios, ¿sí? Y dice, mira Dios, a mí no me interesan tus leyes. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. El ser humano está dañado en el área espiritual. Usted y yo, sin el auxilio, sin la limpieza, la sangre de Jesucristo, y sin la fe en eso que sucedió en la cruz, en ese evento tan importante para cambiar nuestras vidas, estamos condenados a vivir una vida miserable porque todo lo que estoy yo ahorita hablando está llamado como un ámbito de mentira y
es algo como si a usted y a mí nos hubieran sacado, vamos a regresar con Adán. Él se movía en un ámbito espiritual hermoso, escuchaba a Dios, respiraba a Dios, oía a Dios, era enseñado por Dios y era guiado por el Señor. Entonces, todo ese ámbito, haga de cuenta que cuando Satanás hace caer al ser humano, es como si usted y yo sacamos un pescadito del agua y lo echamos en la tierra. Y el animalito no es su elemento, el aire no es su elemento es el agua. Y trata de estar sobreviviendo hasta que se muere. Y eso es lo que nos sucedió a todos los seres humanos. Ya nos habituamos a un ámbito físico que no nos corresponde porque nosotros, así como el Señor Jesucristo vino a mostrarnos cómo Él ya una vez resucitado, su cuerpo ya no tenía nada que lo detuviera, atravesaba las paredes, o sea, no había nada, ningún elemento que pudiera contribuir a detener ese organismo nuevo, ese organismo vivo que era un cuerpo glorificado y que es una promesa que usted y yo vamos a tener un cuerpo glorificado un día. Pero vamos, no estoy hablando de que usted y yo vamos a andar atravesando paredes ni nada, ¿no? Sino que al contrario, usted y yo, ese ámbito que el Señor Jesucristo nos vino a mostrar cuando Él dijo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ese es el ámbito que Dios quiere que regresemos. Haga de cuenta que nos quiere meter nuevamente como pez al agua, usted y yo estar en nuestro elemento. Y esto se nos ha robado de una manera pues muy ruin a través de las religiones que existen, porque todo lo que usted y yo podemos accesar en cualquier tipo de religión o sectas o cualquier doctrina son documentos que ya alguien tiene como un sistema establecido, pero que no tiene realmente ninguna conexión con la Biblia a través del Espíritu Santo. Está conectado a través de la Biblia, pero están cambiadas muchas cosas, están sacadas de contexto o alguna gente con su imaginación ha estado haciendo que la Biblia se considere como ellos se imaginan y mucha gente como Borreguito hemos sido llevados, ¿sí? al fracaso y a la ruina de aprender cosas que solo salen de una mente humana. Y recuerde que todos nosotros en la carne estamos envueltos en un sistema mentiroso, en un sistema diabólico, en un sistema que incluso nos confunde. Hablábamos el día de ayer como las cuestiones de la brujería, que la magia blanca y con la magia negra, tienen igual la misma conexión con las religiones. Usted ve que hay los mismos santos, las mismas cruces, las mismas vírgenes, las mismas estampitas, o sea, y uno dice, bueno, pues es que esto es lo que yo creo, porque aquí yo crecí y aquí me voy a estacionar, pero es un error, porque estamos yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Hay un solo Dios. Él nos dice, yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres hasta los hijos, hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso lo puede leer usted en Éxodo 20, versículo 1. Y Dios nos está hablando exactamente cuál es la problemática que tenemos. Él dice que yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Usted puede ver cómo hay familias que tienen el problema de que, por ejemplo, el papá era borracho, el abuelo era borracho, el bisabuelo era borracho, y luego siguen las siguientes generaciones y todo el mundo termina su vida bebiendo. ¿Por qué? Porque traemos supuestamente una genética de herencia, pero ¿sabe qué? El problema es espiritual. Hay una entidad de alcoholismo, de vicio, que está gobernando la vida de todas esas familias por generaciones. Y como no hay modo de saber cómo quitarse eso de encima, nos conformamos y hasta decimos, bueno, es que es normal y salud. Empezamos ahí a hacer de nuestra vida un desastre hasta que el pobre hígado queda hecho pomada y mucha gente queda enferma, inválida o se muere.
Y ese es un ejemplo solamente. Hay también otro tipo de herencias malditas que le llaman, de que pues el bisabuelo murió de un ataque al corazón, el abuelo murió de un ataque al corazón, el papá y a mí me va a acabar también igual, ¿no? Un ataque, según decimos, pero todas estas maldiciones se siguen de generación a generación porque el Señor dice de los que me aborrecen. Si usted y yo no entendemos que hacer lo que se nos da la gana es aborrecer a Dios y no cumplir con lo que Él nos está mandando, nosotros vamos a estar terminando nuestra vida de una manera tremenda. ¿Sí? Hay familias o hay generaciones en las cuales ha habido brujería, ha habido gente que se mete con homosexuales y las familias empiezan a traer todo eso y nadie se da cuenta de que la cuestión en la gente que está dominada por esos vicios, vamos a llamarle así, el Señor los considera pecados. ¿Por qué los considera pecados? Porque provienen de una entidad que está tomando control de nuestras vidas para llevarnos al camino de la perdición y que no nos brille en ningún momento la luz del Evangelio y caminamos con un velo hacia el infierno, pero de una manera extraordinaria. Empezamos a conformar de que la vida es así, pero ¿sabe qué? Cuando usted y yo vemos que para ese sistema maldito que había en la tierra por causa del hombre, el Señor dijo, maldita será la tierra por causa tuya, le dijo a Adán. Y efectivamente, todo esto cuando el Señor Jesucristo irrumpe, hace 2020 años el Señor Jesucristo irrumpe en la tierra y parte a la historia de la humanidad en dos, en antes y después de Jesucristo. Usted y yo, cada que estamos poniendo la fecha, estamos celebrando el natalicio, la llegada del Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Salvador del mundo. Y cuando usted y yo permitimos que ese regalo de Dios entre a nuestras vidas para que sea quitada toda esa maldición que hay, la misma cosa, parte la historia nuestra en dos. Antes de Cristo, nuestra vida un desastre de pecado, de herencias malditas, de brujería, de hechicería, de chismes, de muchas cosas, lo que usted quiera poner ahí. Y todo eso pensamos, repito, que es normal, pero cuando llega el Señor Jesucristo y brilla esa luz en la vida suya y mía, entendemos que nosotros no fuimos hechos para esta basura de vida que se nos ha inculcado y en la cual estamos sumergidos. Y el Señor Jesucristo, como les digo hace rato, dije de que Él viene a volvernos a regresar a nuestro ámbito y la puerta está abierta para usted y para mí el día de hoy. Arrepentíos. Arrepentirse es dejar de lado todo lo que ha llenado nuestra vida. Haga de cuenta como una computadora que está viciada. Dios hizo un disco duro, vamos también como ejemplo a ponerlo así, limpio y puro, pero desafortunadamente el hombre permitió que entrara ese virus llamado pecado y se ha ido contaminando el disco completitito y mucha gente piensa que asesinar, robar, mentir, violar, lo que todas esas cosas que hay es algo que es normal. Entonces, no es normal porque Dios prohíbe todo ese tipo de cosas y a Dios no es para que a usted los mandamientos le aburran o que digan, ay, Dios no tiene nada que hacer, que me deje vivir mi vida. No, es que todo eso nos daña. Mire, lo que sucede cuando una persona que está casado, y pues tiene un matrimonio bien. Algún día va, se toma unas copas y va y termina en la cama con una mujer que se dedica a la prostitución. La prostitución es también otra entidad que contamina al ser humano. Este hombre, una vez que tiene relaciones sexuales con esta mujer, se lleva en su alma, en su espíritu, una contaminación espiritual, sin saberlo. Va a su casa, se baña y dice no pasó nada. Espiritualmente Dios dice no cometerás adulterio, también dice no fornicarás, y no es porque Dios nos quiera aguar la fiesta, no, es que Él sabe que esas entidades que usted y yo permitimos que tomen control de nuestras vidas van a tener
consecuencias nefastas. Y por eso el Señor dice, persigo la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Llega este hombre a su casa y tiene relación sexual con su esposa. ¿Y qué sucede? Una cuestión, como vamos a llamarle un sida espiritual llamado prostitución, se le contamina a la mujer, a la esposa. Y pueden suceder varias cosas con esta situación, porque la mujer que no tenía ese tipo de basura ahora ya está contaminada y al ratito ella puede que tenga situaciones que la empiezan a dominar en su carne y caiga en los mismos asuntos negativos en los que el marido cayó, y la gente no entendemos de que todo esto es un proceso que se va haciendo como si fuese, haga de cuenta el coronavirus, que se extiende de una manera tremenda nada más, pero no entendemos eso. La religión nunca nos ha explicado que usted y yo tenemos el peligro de caer en estas cosas. Ahora, déjeme decirle algo, cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, esa sangre preciosa que Él derramó, y cuando usted se arrepiente y usted dice, aquí está mi vida, Señor, es basura, sí, yo no sé por qué te fijaste en mí o por qué moriste por mí, pero Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Señor, dame tu vida. Y cuando viene la vida de Jesucristo a usted, viene una ruptura inmediata, porque todas las entidades demoníacas que hay dominando las vidas a través de generaciones se rompen de inmediato, porque el poder de esa sangre preciosa es muchísimo mayor de lo que nos podamos imaginar. No se nos ha explicado esto, nos hemos perdido de cosas maravillosas que tiene el Evangelio para todos nosotros, y resulta que tenemos una vida miserable, llena de sabiduría, de alguna doctrina, llena de conocimiento de la carne, de la mente, de este mundo, que al final de cuentas no nos sirven para nada, porque nada más estamos preocupados por las cosas que son de este mundo. Y el Señor Jesús dijo bien clarito, dice, ocúpense primeramente de las cosas del reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. O sea, yo sé que usted y yo tenemos que trabajar, tenemos que llevar el alimento a la casa, pero muchas veces se nos hace un Dios todo este proceso de vida, de que le damos más tiempo a las cosas que son para nuestra necesidad, y hasta decimos, no, no, el domingo no puedo ir a la iglesia, perdóname Dios, porque tengo que ir a trabajar, y nos vale sombrilla todo, y empezamos a tener una vida, repito, de miseria que no nos lleva a ningún lugar. Y lo que yo quiero hacer énfasis es de que el Evangelio de Dios tiene una respuesta para todo este tipo de situaciones que hemos estado viviendo y que millones de personas están viviendo, y que por desconocimiento, dice Oseas 4:6, mi pueblo, Dios habla con tristeza, se fue destruido por ignorante, por falta de conocimiento. Y después le dice a los mismos sacerdotes, sí, dice, por cuanto desechaste la ley de tu Dios, yo también te desecharé, te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Y vemos lo que está sucediendo, inclusive toda la gente que está supuestamente en eminencia, están peor que nosotros en ocasiones, siguen robando, siguen siendo alimentados por cosas satánicas, los apetitos de la carne los siguen dominando. Y sabe que no hay ningún ser humano que pueda hacer nada por otro ser humano, porque aunque nos creó un ser humano, nuestro papá, nuestra mamá, todos nosotros traemos una maldición, una línea de maldición desde Adán y Eva, que esa maldición se rompe en el momento que el Señor Jesucristo usted permite que llegue a su vida y la parte en dos, antes y después. Y por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué necesitamos? Una renovación en el entendimiento primeramente, porque es locura para mucha gente escuchar este tipo de mensajes. A Pablo, alguna vez que se presentó con un rey que se llamaba Agripa, lo habían encarcelado a Pablo por llevar este mensaje. Este mensaje es veneno para la religión. Querían matarlo, así como mataron al Señor Jesucristo, también a Pablo lo querían. Él, que era primeramente igual un fariseo de fariseos, era un religioso de religiosos, cuando tiene un encuentro con Dios, su vida es partida en dos.
y él es transformado. Y mucha gente decía, la fe que él asolaba ahora es lo que él anda predicando, y se quedaban asombrados cómo Dios había hecho el cambio en una vida que era muy importante, una vida que tenía todas las cosas, porque Pablo no era cualquier ser humano. Usted puede leer en la Biblia todo lo que él tenía, y él deja todo por el conocimiento de Dios para seguir lo que el Señor Jesucristo nos ofrece a usted y a mí, una vida nueva. Y Pablo dejó todo, dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y dice, todo lo que viví en la carne, eso ya lo tengo por basura, porque ahora yo vivo en el Espíritu, vivo en lo eterno con Dios, porque Él es el que me capacita. Pablo es uno de los únicos apóstoles que dijo que él no recibió el Evangelio de hombre alguno. Dice, porque yo ni lo recibí de ningún hombre, sino que lo recibí directo de Dios. Entonces, ese es el Evangelio de Dios, que usted y yo seamos capacitados. Pablo recibió la voz directa de Jesucristo cuando lo tiró. Le dijo, el Señor, ¿quién eres? Dice Pablo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Entonces, lo que vemos es que Dios está dispuesto a hablar, ya están las condiciones dadas, porque a través de la cruz hubo esa reconexión para lo eterno, lo que se nos robó. Estamos en una condición hermosa, pero, como le decía yo, la religión ha impedido a toda costa que usted y yo seamos llevados a toda esta verdad que está puesta en la Biblia, y que pues cuesta trabajo. Usted no se imagina todos los ataques que se nos han venido encima por estar hablando este mensaje, este evangelio. Las fuerzas de las tinieblas siempre van a estar tratando de hacer lo imposible para que uno se calle. Pero ¿sabe qué? El Señor nos dice a través de Pablo mismo dijo que me es impuesta necesidad de estar hablando este evangelio. No le importó morir, dice, ¿saben qué? Me encantaría ya morirme porque sé que voy a la eternidad, dice, pero me conviene seguir en la carne porque necesitamos que todos seamos capacitados por Dios. Entonces, este es ¿cómo le diré? La clase o el calibre de personas que Dios está queriendo preparar con usted, conmigo y con toda la gente que escuche este evangelio, porque Él nos ha dado algo grandioso para que todos nosotros podamos estar en esa certeza de que hay un camino nuevo, hay una oportunidad. Ese camino nuevo fue la carne de nuestro Señor Jesucristo, que fue el recurso para que pudiésemos accesar usted y yo a las cosas del reino de Dios, poder accesar directo al trono de la gracia. Ya no hay de que voy a ir con el sacerdote, voy a ir con el papa, voy a ir con el ministro, voy a ir con el apóstol, voy a ir con el pastor. Ya eso es basura, porque ¿sabe qué? No hay nadie que pueda interceder. El único que puede interceder se llama Jesucristo, hombre, y Él, si usted ya lo tiene en su corazón, está abierta la puerta, porque cuando usted clama, Señor, aquí estoy como hijo tuyo, Padre, aquí está mi oración, el Señor escucha su voz, porque la voz suya y mía, con Cristo dentro, el Señor lo que mira es a Jesucristo. Él no ve a Ángel, Él no ve a Margarita, no ve a Raúl, no ve a Chela, no ve a nadie más que a Jesucristo. Y esto, repito, es un regalo que se nos robó y que está Dios permitiendo que podamos emitir una enseñanza de este tipo que viene de Él, de esta clase. Entonces, déjeme leerle en Apocalipsis 1:6. Nos dice algo bien bonito este versículo. Dice, y nos hizo reyes, reinas, ajá, y sacerdotes para Dios, su Padre. Fíjese, estábamos hablando de lo que pasó en la cruz. Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, el Padre de Cristo. Entonces dice aquí, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese Rey de Reyes y Señor de Señores le ha investido a usted y a mí de una autoridad de la clase sacerdotal, de la clase de rey y de reina. Y esto, si usted lo toma en su vida, si usted lo toma en su corazón con todo lo que trae consigo,
va a haber un cambio tremendo para usted. Necesitamos que este evangelio empiece a manifestarse en todos lados. No soy el único que está hablando esto, hay muchísima gente, yo lo aprendí también de otras personas que también ellos están siendo guiados por el Espíritu Santo para que se pueda este evangelio transmitir desde lo alto, desde el trono de la gracia, a través del Espíritu Santo, que llegue a la vida suya, para que después de que llegue a su vida del Espíritu Santo, salga de su espíritu una palabra espiritual que llene la necesidad de tanta gente que se está muriendo de sed y de hambre de justicia. Es un regalo que ya está puesto para usted y para mí. No podemos desperdiciar esta oportunidad tan grande de poder recibir de Dios directamente algo para transmitirlo. Y este es el Evangelio puro, ser una cadena de siervos, de siervas, como dice el Señor Jesús, inútiles. Él en un versículo dijo, cuando hayáis terminado de hacer lo que se os mandó hacer, decid siervos inútiles somos, porque todo lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Entonces, esta es una cordial invitación para que usted se ponga en condición de siervo, de sierva, para poder recibir toda esta gracia, todo este regalo, todo este poder, toda esta autoridad que fue ganada por Cristo en la cruz, para que seamos investidos de esa autoridad de rey, de reinas, de sacerdotes, y que el diablo se tope con la presencia de Jesucristo en usted y en mí, y no pueda estar haciendo nada en contra nuestra. Vamos a seguir recibiendo ataques, vamos a seguir siendo, que no podamos hablar, o sea, siempre nos han tratado de meter miedo, porque, repito, este evangelio les tumba el negocio a los que agarran el evangelio para sacarle dinero y hacerse multimillonarios. Es una tristeza ver que la gente, como está en un ámbito de mentira, y van a una religión que también viene siendo una mentira y que es producto del diablo, y se les dora la píldora ahí muy bonito, se les hace bien padre el evangelio, y siguen encerrados en esa situación y se están perdiendo de lo que Dios quiere, porque hay un grupo de personas en todo el planeta que solamente quieren utilizar para su beneficio la vida de las personas, llevándolos a las doctrinas, a entretenerlos con grandes eventos en las iglesias o muchas cosas que Dios también ya está harto, porque Él dijo, Jesús, ustedes han hecho de la casa de mi padre una casa de ladrones. Entonces ya es tiempo de que nos levantemos, usted y yo, con la verdad que el Señor quiere que se manifieste. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Y la verdad se llama Jesucristo. Yo le invito para que permita que el Señor sea ahora el que la vida que habita en usted. ¿Cómo es esto? Mucha gente dice, no, es que ¿qué es morir al yo? Simple y sencillamente recordar que en la cruz usted y yo ya el Señor nos crucificó en este cuerpo pecaminoso. No se nos ha enterado que todos ya estamos salvos y que para activar la vida eterna solamente es su boca. Romanos 10:9 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, dice, y con el corazón se cree para justicia. Hay un regalo para usted. Tómelo, es un consejo, una recomendación hermosa para que usted y yo podamos seguir siendo investidos y enseñados por la autoridad de Dios. Y tome este versículo que para mí fue muy importante hoy. Y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Me despido. Mañana a las 7 tenemos otra cita. Cuídense mucho. Si pueden transmitir este mensaje, ¿cree usted que sea de valor para alguien más? Por favor, ayúdanos a transmitirlo. Corra la voz. Y un abrazo a todos los que se conectaron. Mis respetos, nuestras bendiciones y la gracia y la paz del Señor sean sobre ustedes. Y más que nada, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuídense. Dios les bendiga. Gracias.